Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Buenas tardes. Gracias al panel por su presentación. Y yo tengo enfermedad de Parkinson desde hace 6 años. Quiero decirles a los que padecemos esta enfermedad que sí se puede, pensando que lo anterior a nuestra vida nos produce depresión, o sea, el pasado, no hay que pensar en eso. No hay que pensar tampoco en lo que venga en el futuro, porque no ha sucedido y eso nos da ansiedad. Vivamos el presente, veámoslo como una línea continua y eso nos puede ayudar a tratar esta enfermedad. Si es un callejón sin salida en cierta forma, pero se pueden tener rutas alternas. Y se puede utilizar la poesía, el arte, la literatura, la filosofía, la ciencia. ¿Qué otra actividad se puede hacer? No pensemos en lo que vaya a llegar, sino en lo que estamos viviendo en el presente. Eso es muy importante y es algo que ustedes mencionaron y les agradezco por la lucidez de conocimientos. Al contrario, realmente lo agradecemos A y usted. mejor no lo pudimos haber dicho nosotros. Muchas felicidades. ¿Hay alguna variante de la enfermedad que se manifieste, que tenga la sintomatología también de temblores, pero que realmente no sea Parkinson? Sí, de hecho, la primera causa de temblor no es enfermedad de Parkinson, es una variante de temblor, sí, hereditario, que se llama temblor esencial. El 80% de las personas con temblor tienen este tipo de temblor. El temblor esencial no es Parkinson, sin embargo, no es la única enfermedad. Hay algunas otras situaciones, síntomas clínicos que pueden asociarse muchos años después a enfermedad de Parkinson. Y eso no quiere decir que el temblor esencial y algunos otros se transformen en enfermedad de Parkinson. Son asociaciones descritas. Hay un término que nosotros usamos también, tratando de no agregar confusión. Es demasiada información la que tenemos que darle a un paciente en el consultorio, como para además profundizar demasiado en todas estas enfermedades, ¿no? Parece ser que el Parkinson es un modelo prototípico de un grupo mucho más grande de enfermedades, a las que llamamos en términos generales parkinsonismo. Ese parkinsonismo son una docena de enfermedades que tienen nombres largos y distintos, ¿no? Ya de hecho ya no les llamamos por su nombre como, no sé, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, degeneración estriatal, en fin. Antes le llamábamos síndromes de Parkinson Plus, algunas de estas, porque se acompañaban de los datos del Parkinson y de otras manifestaciones, que son manifestaciones no motrices de esto, ¿no? El hecho es que a lo que le llamamos Parkinson idiopático es una enfermedad más o menos clara, que tiene las manifestaciones que dijimos. Se requieren 2 de 4 para hacer el diagnóstico, nuevamente temblor, rigidez, lentitud de movimientos o inestabilidad postural, 2 de 4, y respuesta a tratamiento con levodopa, ¿no? Entonces, cuando alguno de nuestros pacientes en una consulta inicial nos dice, oiga doctor, ojalá no sea Parkinson, y nosotros estamos viendo parkinsonismo, nosotros decimos, ojalá sea Parkinson, ojalá responda a levodopa, porque si no responde a levodopa, si no responde claramente a levodopa, entonces el pronóstico se vuelve un poquito más complicado, porque tenemos muchos menos elementos farmacológicos para tratar a ese paciente, ¿no? Pero la respuesta es sí, hay muchas enfermedades que parecen enfermedad de Parkinson y que en realidad son parkinsonismo, ¿no? Una pregunta más. Gracias. Doctores, muchas gracias por su información. Yo tengo Parkinson y esto me ha llevado a hacer una serie de preguntas y consultas de todo tipo. He recibido información de que en Argentina, en la provincia de Santa Fe, a través de choques eléctricos disminuye el Parkinson. ¿Qué hay de cierto en esto?
No tenemos información, o bueno, por lo menos yo no tengo información específica de ese tratamiento en Argentina. Cuando la gente habla de choques eléctricos, a nosotros nos gustaría saber de forma más específica de qué están hablando, porque hay distintas formas de administrar corrientes eléctricas al cerebro. Una de las formas es la que ya dijo el doctor Lester, ¿no? Que es la estimulación a través de neuroestimuladores propiamente dichos. Pero hay otro tipo de corrientes eléctricas, que es la corriente directa, aplicada directamente al cerebro y demás. Creo saber a qué va encaminada esa pregunta. No se refiere probablemente a la cirugía para Parkinson. Hay unos aparatos que venden en Estados Unidos que en teoría es estimulación magnética transcraneal y los venden en los centros comerciales. No, la respuesta es, ese tipo de tratamiento tampoco está probado que sirva para mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se hacen... Y perdón, solo sí quiero elaborar un poquitín en esto, cuando hablamos de esto, de choques eléctricos, ¿no? Solo aclarar que eso puede significar muchas cosas. A veces, efectivamente, no son choques eléctricos, son choques magnéticos, ¿no? Es estimulación magnética transcraneana, de la cual hay distintos tipos, y que la mayoría de las veces es inefectiva para la mayor parte de las enfermedades para las cuales se ha usado. Otra es la estimulación con corriente directa, que inclusive se usa en la población general, se ponen unas diademas las personas que les dan toques, literalmente, y que sirven para concentración, para memoria, para atención. Los chavos que usan videojuegos, los gamers que les llaman, es de una cultura ponerse estas diademas porque dicen que les aumenta su capacidad. Y puede haber un poquito de ese efecto, pero nada que sea significativo desde el punto de vista terapéutico para el Parkinson. Y lo otro de lo que quiero hablar es, propiamente dicho, como lo que la gente dice, los electrochoques, ¿no? Que es la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva, que es anestesiar al paciente y administrarle una corriente eléctrica que lo lleve a tener actividad epiléptica en el cerebro, ¿no? Se ha usado durante mucho tiempo con buenos resultados para la depresión refractaria. También se ha usado para la enfermedad de Parkinson. Y la razón por la que sabemos esto es porque pacientes que tenían Parkinson y depresión refractaria se les daban terapia electroconvulsiva y mejoraban de la depresión y del Parkinson, lo cual es algo muy interesante. Y también sabemos que los pacientes que tienen Parkinson y epilepsia, a veces cuando tienen crisis convulsivas, después de las crisis durante un periodo, mejoran los síntomas parkinsonianos. Y esto probablemente se deba a que de alguna forma se reajustan pues ciertos niveles de químicos cerebrales después de una convulsión, ¿no? Pero como terapia establecida realmente, más que lo que mencionó el doctor Lester con los estimuladores intracraneanos, no hay nada más realmente probado o aprobado, ¿sí? Una pregunta más por acá. Buenas tardes. Sin duda, cuando te dicen Parkinson, pues como decían, sí te espanta, ¿no? Hace menos de 15 días llevé a mi mamá a consulta y pues le dijeron, pues tiene Parkinson. Mi mamá es diabética e hipertensa, entonces digo, no me quiero imaginar un cuadro con Parkinson. ¿Cuál sería este cuadro? Perdón, no se escuchó bien. ¿No te quieres imaginar un qué? No me quiero imaginar el cuadro teniendo diabetes, hipertensión y ahora Parkinson. O sea, en este caso con pacientes con diabetes e hipertensión, ¿cómo aplica un tratamiento? ¿Qué tan pronto es esta fase degenerativa del Parkinson? De hecho, son padecimientos totalmente independientes. Ahí lo que entra es elegir el mejor medicamento para, en este caso, para su mamá. Pero esto no acelera la progresión del Parkinson, tampoco la hace el más lenta, es decir, son factores totalmente independientes. De hecho, pacientes con hipertensión, diabetes y cualquier otra cosa, vemos todo el tiempo, no te preocupes, ¿okay? De veras, es muy común que un paciente con Parkinson tenga otras enfermedades degenerativas, ¿no? Crónico-degenerativas. Aquí quizás la preocupación es que
Dentro de esto del parkinsonismo, los pacientes con hipertensión descontrolada y demás, y diabetes, tienen más riesgo de infartos cerebrales y de pequeños problemas de circulación cerebral, y sí hay un tipo de parkinsonismo que es vascular, ¿no? Pero no tienes que preocuparte especialmente por esto, ¿eh? Te lo digo con toda confianza, tu mamá es un paciente de los que vemos un puñito todos los días, afortunadamente les va bien si los pacientes hacen su chamba y si el doctor hace la suya, les va bien a los pacientes, ¿no? Esa es mi opinión, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Muchas gracias. Hay 3 preguntas más. Sí, buenas tardes. Yo soy diagnosticado con Parkinson. Yo estoy tomando el Cifrol, me acaban de poner el Acelec, el Madopar o la Levodopa, y saber cuándo es un nuevo candidato para una operación y qué beneficios pueda traer esta, ¿no? Porque al final de cuentas mensualmente el gasto de medicinas es de más o menos 5,000 pesos. Y al final de cuentas todo esto afecta el modo de vida de uno, ¿no? Porque al final de cuentas no está uno preparado para esto. Hay 2 escuelas, 2 corrientes en cuanto a cirugía se refiere. La que ha tomado fuerza últimamente es la que dice, independientemente de cómo esté el paciente con Parkinson, a los 4 años debes de operarlo, porque de esa manera disminuyes la posibilidad de que tengan algunos efectos adversos o secundarios del medicamento, específicamente la levodopa, como las disquinesias, que son movimientos involuntarios ocasionados por la levodopa. Sin embargo, a largo plazo se ve, y el motivo de eso es porque al estar operado disminuye la dosis de levodopa, como les comenté, nunca se quedan sin él. Sin embargo, a largo plazo y no tan largo plazo van a desarrollar disquinesias de todas formas. La segunda escuela dice que hay que ser cautelosos en cuanto a los tiempos. Como se ha hecho énfasis, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico. Hasta hace 20 años todavía se tomaban biopsias de cerebro, se mandaban a patología para poder intentar distinguir entre si es Parkinson o no es un parkinsonismo. Hoy eso no se hace porque la forma en la que se va a tratar al paciente de manera inicial no va a cambiar. Entonces, la otra escuela que tiene más tiempo habla de 5 años de seguimiento, porque si operas a una persona antes, corres un alto riesgo de estar operando a una persona que tiene un parkinsonismo y no enfermedad de Parkinson, porque se van agregando o no síntomas durante la enfermedad, o sea, durante el transcurso del tiempo. Y en los parkinsonismos no solamente no está indicada la cirugía, está contraindicada, porque empeoran. Muy puntualmente, las personas indicadas y candidatas para cirugía para Parkinson son las que tienen una buena respuesta a levodopa, y esa buena respuesta es una mejoría mayor del 70% en su estado clínico. 2, que los periodos de mejoría sean muy breves durante el día, o que los efectos adversos de la levodopa sean demasiado intensos y que no se puedan tratar con medicamentos tomados. Esas son las indicaciones muy precisas, y obviamente descartar algunos otros factores que impidan o que contraindiquen la cirugía, porque se tocan núcleos que tienen que ver con muchas otras funciones, no solamente motoras, sino cognitivas y conductuales. Sí, el tema de la cirugía es muy complejo porque además debemos decir que hablamos de cirugía como si fuera un procedimiento, cuando en realidad hay distintos procedimientos, distintos productos en el mercado de neuroestimuladores, distintos blancos dentro del sistema nervioso a los cuales dirigir esos estimuladores. La posición a la cirugía debe ser una posición abierta, pero debemos estar conscientes de todos los riesgos que corre el paciente y el médico en el medio en que vivimos, en que siempre queremos lo último, lo mejor, lo más bonito y lo más moderno. Y resulta que no siempre es así. Si nosotros le pusiéramos estimuladores a todos los pacientes que tenemos después de 4 años del diagnóstico, o sea, no me lo puedo imaginar. La mayoría de mis pacientes llevan muchísimo más de 4 años con el diagnóstico, llevan la mayoría
llevan vidas plenas y saludables, significativas, de muchas edades, con tratamiento farmacológico y no farmacológico. Sin embargo, tampoco debemos de ser muy quisquillosos con el tema de la cirugía, porque sí podemos privar al paciente de una oportunidad que requiera. Pero ese es el paciente que tiene fluctuaciones motrices impredecibles, como lo dijo el doctor, que ya los efectos del medicamento o no el medicamento son difíciles de distinguir, que tiene complicaciones de largo plazo, en los cuales quizás ese es el caso más extremo, pero bueno, es como lo solemos ver, y el paciente, y que tenga síntomas que sabemos que responden a cirugía. Los síntomas que afectan el centro del cuerpo, el cuello, el habla, la voz, la marcha, no se benefician tanto de la cirugía como los síntomas que afectan los brazos y demás. Y además que el paciente debe saber que los efectos de la cirugía también son transitorios. Entonces también le corresponde al paciente saber cuándo realmente quiere echarse la puesta, ¿no? Y durante cuánto tiempo. La edad del paciente tiene mucho que ver, ¿no? Entonces es una decisión compleja, pero la pregunta es, si están funcionando los medicamentos y si usted lleva una vida que le permite realizar sus actividades de acuerdo a cómo están planteadas en su propia vida con medicamentos, puede esperar un poco con la cirugía. Voy a decir algo aquí que si ustedes dicen o si alguien sube esto a las redes sociales, yo voy a negar que lo dije, ¿ok? Hay muchas marcas de medicamentos y hay unos que no tienen marca y se pueden usar todos. Hable con su doctor con respecto a los precios, por favor, y hable con su doctor con respecto a qué medicamentos puede usar o no usar. Los médicos nos vemos todo el tiempo expuestos a tal medicamento no llegó, se quedó parado en la aduana, ya lo quitaron, ahora el que usábamos antes resulta que ahora es una porquería porque ahora ya está el nuevo y ahora solo tenemos presentaciones de larga duración y estas sí son las buenas, las otras son una cochinada, doctor, no se le ocurra usarlas y luego nos lo sacan del mercado unos y entonces nos vemos obligados a usar todo tipo de medicamentos y hemos desarrollado experiencia con muchas marcas y con muchos productos y mi opinión es que la gran mayoría de ellos funcionan bastante bien si se saben usar. La única consideración al respecto es con respecto a una presentación que hay de levodopa con benseracida, que tiene 100 miligramos de levodopa, que es la que a mí me gusta usar en vez de partir las pastillas de 250 cuando el paciente requiere dosis pequeñas, ¿no? Pero en términos generales hay muchas opciones para los pacientes también hablando de costos. ¿Okay? Mi esposo tiene 56 años y ya tiene Parkinson, ya tiene como un año con el Parkinson. Ha estado aumentando y aumentando, primero le temblaba una mano, ahora le tiembla, empieza a temblarle ya la otra, sus movimientos para bañarse, todo eso es muy lento y mi pregunta es, ¿él va a ir aumentando su tensión? Él no se toma el levodopa, algo así, no se lo quiere tomar, dice que eso le va a aumentar y ¿Es necesario que sí se tome levodopa a fuerzas o es posible y que no le aumente la enfermedad? ¿O cuál es la recomendación aquí? Porque siempre está cansado, no quiere hacer ejercicio, no sé realmente ya qué hacer y voy a donde haya algo así de pláticas o temas y ya busqué en internet y ya sé que el primer paso es un brazo, el segundo paso que es la segunda etapa más bien, es el otro brazo y la tercera que ya casi están en la cama, la cuarta etapa es porque ya no pueden hacer ni movimiento, ni comer, ni tragarse las cosas. Entonces no sé. ¿Por qué no dejamos que las doctoras por hablen favor? un Bueno, poquito? yo creo que, esto lo sabemos, es una enfermedad que va a progresar y si él no toma su medicamento, pues lo que va a pasar es que los síntomas se van a ir haciendo más evidentes, ¿no? Yo creo que siempre podemos estar reacios, quizá como pacientes, a tomar medicamento, pero pues le pongo un símil, o sea, si usted tiene la presión alta y dice, no, yo no voy a tomar la medicina, lo que va a suceder es que la presión se va yendo hacia arriba y algún día le va a dar algún problema grave, ¿no? O sea, en la enfermedad de Parkinson hay que tomar las medicinas porque si no, uno no mejora, ¿no? O sea, no es una enfermedad que se vaya a curar, es una enfermedad que va a progresar, ¿no? Entonces, no hay otra manera más que tome sus medicamentos y bueno, pues sí, muchas veces hay que hablar con ellos, es difícil en un inicio aceptar que uno tiene una enfermedad que va a ser crónica, pero no hay de otra manera para tratarla, más que los fármacos y toda la ayuda que le podamos dar como familia y como apoyo para que siga haciendo cosas, ¿no? Pero no hay de otra, tiene que tomar su medicamento.
Y lo que preguntaba al inicio es si va a seguir progresando, que como dice, no lo escuchó, sí, a pesar de que tome el tratamiento, es una enfermedad que progresa, pero lo que le da el tomar el tratamiento adecuadamente es mejor calidad de vida, por un tiempo más prolongado. No sabemos si usted nos dice, ¿se necesita tomar la levodopa? Bueno, lo primero es que a los 56 años es una etapa típica de presentación de Parkinson, ¿no? El pico de presentación de la enfermedad de Parkinson es en la sexta década de la vida. Son personas como su esposo, ¿no? No es lo inusual, son los que vemos todo el tiempo. Levodopa o no, eso realmente depende de la consideración de su médico. Hay distintas opciones, ¿no? Lo que le podemos decir con seguridad es que requiere tratamiento, sí requiere tratamiento. Pero a mí me interesa mucho, como lo decía hace un momento, este es el ejemplo característico, típico, ¿no? Todos los pacientes a los que se les diagnostica una enfermedad entran en un periodo de duelo, y los pacientes con Parkinson también, y ese periodo de duelo incluye negación. Y hay un fenómeno psicológico muy común en la medicina, que es atribuirle al tratamiento los efectos de la enfermedad. Es sumamente común. Los endocrinólogos ven esto con los pacientes con diabetes que dicen, es que la insulina me está dejando ciego, doctor. No lo está dejando ciego la insulina. Más bien, si no le doy insulina, la diabetes va a continuar con daño en la retina y demás, ¿no? Damos antidepresivos, es que en el momento en que me diste el antidepresivo empecé a no dormir y veo todo raro, o sea, el paciente continúa con ansiedad, no ha hecho el efecto del medicamento, continúa teniendo los síntomas, pero como ahora ya se lo está tomando, entonces la atribución es hacia el medicamento. Y esto nos sucede con todas las intervenciones terapéuticas, absolutamente todas. Hace una punción lumbar, ¿no? Es un procedimiento para sacar líquido de la espalda. Es que yo conozco gente que se quedó paralítica por eso. No, la gente estaba en riesgo de quedarse paralítica, por eso se le hizo un procedimiento invasivo y desafortunadamente tiene una enfermedad neurológica que la llevó a estar paralítica, pero no fue la punción lumbar, ¿no? Nosotros tenemos que apoyar a nuestros pacientes para que no caigan en este tipo de fenómenos psicológicos que son por lo demás normales, son normales, ¿no? Pero usted dígale a su esposo, oye, mira, no te preocupes, el Parkinson no es la muerte, puedes recibir tratamiento, nadie puede decir si vas a durar 20 años, 10 años o 5 años, no lo podemos decir de ninguno de nosotros aquí, pero requieres tratamiento y recibiendo el tratamiento adecuado vas a estar mejor. No te vas a curar, pero vas a estar mejor. Y eso es lo que tratamos de hacer con cada uno, ¿no? Hola, felicidades. 2 preguntas muy puntuales. 1, ¿acorta la vida la enfermedad de Parkinson? Y 2, el efecto secundario de los pacientes que toman levodopa, de tomar riesgos innecesarios, como jugar. ¿Cómo? ¿Acorta la vida la enfermedad de Parkinson? No, la enfermedad de Parkinson no acorta la vida de los pacientes. La segunda pregunta no la... Es la ludopatía en la enfermedad de Parkinson. Tomar juego. Sí. Juego, sí la escuché, perdón. La pregunta fue si la enfermedad de Parkinson acorta la vida, y la respuesta es no acorta la vida. Representa riesgos, ¿no?, para los pacientes y para su salud, pero no realmente acorta la vida. Pero lo que el doctor Cárdenas pregunta es algo muy, muy importante, porque y la pregunta es si los riesgos de usar los medicamentos incluyen que los pacientes desarrollen conductas anormales, como por ejemplo ludopatías, adicción al juego, ¿no?, que es algo muy importante que ha estado presente en la literatura por algún tiempo. La respuesta es sí. Y la respuesta es que también el Parkinson en sí lo hace, y que muchas veces es muy difícil separar nuevamente qué hace el Parkinson y qué hacen los medicamentos. Probablemente se requiere de una combinación de factores que tienen que ver con los aspectos personales y sociales del paciente, o sea, los aspectos de la personalidad, no los aspectos personales, sino de la personalidad, sus aspectos sociales y el efecto de los medicamentos. Todos los medicamentos actúan sobre los sistemas de recompensa del cuerpo. La dopamina es el sistema principal que tenemos de recompensa y para sentirnos bien. Y sí tenemos algunos pacientes para los cuales el juego, sobre todo usando agonistas dopaminérgicos,
agonistas dopaminérgicos, sí entran en problemas de juego. Desafortunadamente, algunos de ellos entraron en problemas de juegos cuando se aprobaron los casinos en México, cuando se tenían que ir a cuando se tenían que ir a Las Vegas a jugar, no tenían ningún problema de juego. Empezó a haber un problema de juego cuando estuvo disponible. Por eso me refiero, y sí quiero que el doctor Lester nos dé una opinión un poco más concreta y más estructurada con respecto a esto, pero a mí me interesa decir que todo esto es muy difícil, aunque hay un claro efecto biológico de los medicamentos y de la enfermedad, es muy difícil separar lo biológico de lo psicológico y de lo social y lo ambiental, ¿no? Sí, digo, muy puntualmente ese grupo de medicamentos, los agonistas dopaminérgicos no ergolínicos, que son los que están aceptados hoy en día, porque los otros daban algunas alteraciones en las válvulas del corazón. Comentarles que es alrededor del 1% de las personas que toman ese tipo de medicamentos los que pueden tener tendencia a lo que se conoce como juego patológico y a otro tipo de conductas, aunque no cae estrictamente en el rubro de obsesión, pero sí tienden a volverse un poquito más obsesivos con algunas situaciones puntuales. En cada persona es distinto, pero sí está muy bien descrito el juego patológico en agonistas dopaminérgicos, aunque el porcentaje es pequeño. Otra complicación que a mí que la quiero usar solo muy brevemente para poner el contexto, ¿no? Son los efectos sobre la vida sexual, ¿no? Los efectos de los medicamentos por el mismo mecanismo antiparkinsoniano sobre la vida sexual, pues son incrementar el deseo, ¿no? ¿Esto es un efecto indeseable? Levanten la mano. Vamos a dividirlo aquí ¿no? O sea, y nuevamente, ¿no? ¿Cuándo se convierte esto en un efecto indeseable? Cuando nos hablan de la residencia y nos dicen que nuestro paciente, que está también ya un poquito con demencia, que ha estado solo por mucho tiempo, viudo desde hace muchos años, pues ahora anda correteando enfermeras, ¿no? O cuando nos dice una señora, oiga, doctor, yo ya no estoy para corobacias, por favor, ayúdeme aquí, ¿no? O al revés, cuando un paciente, después de haber sufrido pues, los efectos autonómicos de esta enfermedad, que tienen que ver con el deseo también y con otros aspectos de la función sexual, ahora están funcionando bien y mejora su vida de pareja, ¿no? Nuevamente, todavía tenemos que platicar con los pacientes, todavía tenemos que preguntarle a cada quien qué es relevante para él y tenemos que escoger el mejor medicamento a nuestro mejor saber y entender. No es matemático, platicarlo, hablar de las posibilidades y hacer lo que esté mejor de la parte de cada quien, ¿no? Va a parecer que yo voy a hacer las 3 preguntas. Porque quería saber, ¿cuánto tiempo se puede tomar la levodopa? A mi edad, tengo 70 años y llevo mucho tiempo. 2 años tomando. Ya lo soy candidata para la cirugía. Además no tengo eso. ¿Muchos años todavía? Muchos años. Sí. Muchos años. ¿Y no hay un las límite. famosas disquinesias cuándo se me van a presentar? ¿No se sabe? No se sabe, digamos, hay un porcentaje que pueden aparecer, pero también hay pacientes que no padecen de disquinesias severas, ¿no? Entonces yo creo que es cierto lo que decía el doctor Lester, ¿no? Yo creo que no hay que sufrir antes, durante y después, yo creo que hay que ir enfrentando los síntomas de la enfermedad y los signos que van apareciendo. Entonces, yo creo que no vale la pena si no tiene disquinesias que esté preocupada si las va a tener, ¿no? Ya deje que su neurólogo se preocupe un poco por eso cuando aparezcan, ¿no? Pero en realidad, pues puede tomar el tiempo necesario la levodopa y pues seguramente la va a necesitar por tiempo indefinido, ¿no? Bien. Y mezclado el padecimiento con una, no me acuerdo bien del nombre, polineuropatía axonal desmielinada. Yo creo que cada una tanto, bueno, se conoce bien lo que pasa con el Parkinson y lo que hay que enfrentar. Y bueno, lo que puede hacer es que desde el punto de vista de movilidad a lo mejor lo puede afectar más, ¿no? Pero cada una tiene su presentación, son 2
entidades totalmente diferentes que quizá desde el punto de vista funcional puedan tenerla un poco más pues parada, ¿no? Depende de cómo esté su neuropatía, ¿no? Pero digamos, ahí cada una tiene sus síntomas, cada una le va a dar algún problema en su calidad de vida quizá, pero realmente no es que vaya a afectar una a la otra, ¿no? Sino más bien a la función como tal, de movilidad, por ejemplo, ¿no? Sí, de movilidad. Gracias. Fíjese que usted, ahorita que dice esto, me recuerda mucho. Hubo un artículo muy bueno que escribió un gran experto en Parkinson, que es el doctor Kohler, y el artículo lo publicó en la prensa técnica, en la revista de la Academia Americana de Neurología, y se llamaba el artículo levodopafobia, así se llamaba, levodopafobia, porque a raíz de que empezamos a ver que efectivamente el uso crónico de la levodopa puede tener en algunos pacientes complicaciones motrices, muchísimos médicos empezaron a dejar de usar levodopa, o inclusive él decía, me refieren a mis pacientes a un centro de movimiento especializado por falla en el tratamiento con Parkinson, así dice, motivo de la consulta, falla en el tratamiento para Parkinson cuando nunca han usado levodopa, ¿no? Y el punto que hacía el doctor era precisamente a ver, en muchos pacientes hay que aguantarnos con la levodopa, en otros hay que darles la levodopa porque si no los estamos privando efectivamente de tratamiento. Y hay muchas formas de administrar la levodopa y hay distintos compuestos, distintas moléculas que se le ponen y se le quitan a una pastilla, hay horarios, hay esquemas de tratamiento que nos ayudan mucho a que las discinesias tarden mucho tiempo en presentarse, ¿no? Entonces, a los 70 años, 2 años de tratamiento con levodopa, pues yo le podría decir, sin querer ser arriesgado, que usted se va a morir con su Parkinson, pero no de su Parkinson, así que no se preocupe, va a estar bien tratada. ¿Okay? Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta, yo tengo Parkinson hace 8 años y tengo sobre todo rigidez, básicamente es como que el padecimiento más principal. Y tengo la cirugía, tengo ya los electrodos y me ha controlado bastante los síntomas. Pero mi pregunta, así como específica, es ¿qué tan probable es que se presenten todos los síntomas con el avance de la enfermedad, que se presente temblor, rigidez y todos los síntomas con el avance de la enfermedad? La cirugía ayuda a mejorar los síntomas durante cierto tiempo, pero el colocar un electrodo en esa localización involucra alterar mucho más el sistema de regulación de dopamina. Entonces, por eso hay tanta controversia en qué momento se debe de operar a cada persona y a quién debes de operar. Después de mucho tiempo, y estamos hablando personas operadas, el tiempo promedio de un efecto óptimo es alrededor de 3 años. Después de eso comienza a haber datos clínicos de alteración en la regulación de dopamina, dura menos el efecto, o hay momentos en los que de repente está muy bien, de repente tiene estos movimientos involuntarios que se llaman disquinesias, y de repente no se puede mover, y todo eso en el mismo día, en un lapso de horas. Todo eso se llama síndrome de irregulación dopaminérgica, que conforme va pasando el tiempo se vuelve más acentuado, y no hay una persona operada de Parkinson que no lo presente en algún momento. Lo importante es, y de nuevo, no anticiparse, porque hay formas de ir regulando tanto los parámetros de estimulador como los medicamentos para que se pueda controlar de una mejor manera en el momento en que se vaya presentando cada una de estas situaciones. Al principio de la conferencia nos habían hablado sobre que se puede presentar el Parkinson en etapa juvenil, después de los 20 años, y ya el Parkinson tradicional, digamos. ¿Tendrán algunos porcentajes que se presenten en cada una de estas etapas? El 90% de las personas con Parkinson tienen Parkinson idiopático del adulto después de los 40 años. El porcentaje más pequeño lo tiene el Parkinson juvenil, que oscila entre 1.5 a 2%, y alrededor del 8% es Parkinson de inicio temprano.
La persona más joven que me ha tocado ver con Parkinson en aquel momento tenía 14 años. Salud. Y descartando todos los demás factores. En el Parkinson juvenil sí hay un factor de herencia mucho más bien establecido. En el Parkinson del adulto no. También yo quiero expresar de parte de todos nosotros realmente toda nuestra empatía para los pacientes con Parkinson y especialmente para aquellos pacientes con Parkinson de inicio temprano o juvenil, ¿sí? Porque sí es una enfermedad que limita, especialmente en etapas de la vida donde uno, ¿sí se oye bien? ¿Sí? Donde uno quiere estar particularmente pues, activo, haciendo sus cosas, disfrutando de la vida y tiene que enfrentarse a este problema. Y que estas divisiones entre los 40 y los 20 años, 40, 20, ¿no? Son divisiones arbitrarias, ¿sí? ¿No? Vemos, así los llamamos, así los consideramos. Vemos, quizás el mensaje es, desafortunadamente, mientras más joven empiece una persona con enfermedad de Parkinson, probablemente más problemático sea el tratamiento y el curso de la enfermedad. E inclusive en etapas muy tempranas, yo llegué a tener una amiga con Parkinson, pues casi infantil, de la adolescencia. En etapas muy tempranas pueden ser casos muy atípicos. O sea, las personas pueden ser diagnosticadas con muchos otros trastornos del movimiento antes de que alguien diga, esto es Parkinson. Pueden presentar, por ejemplo, discinesias tempranas, ¿no? Discinesias bucofaciales, trastornos del movimiento, en fin. No les queremos mentir, es una enfermedad difícil, todos lo sabemos, ¿no? Eso es algo que ya todos sabemos. Nosotros estamos aquí tratando de transmitir información con respecto a lo que sí podemos hacer, no a lo que no podemos hacer. No podemos quitar el Parkinson, no lo podemos curar, podemos ayudar, podemos quizás dar algún consejo para proteger a los pacientes de que no sean sujetos de abuso, de muchas cosas que hay, ¿no? Y solo tomar en cuenta que cada paciente es distinto, que sí hay una cuestión de la edad involucrada ahí como siempre, ¿no? Pero que la enorme mayoría de los pacientes pueden recibir ayuda significativa para continuar viviendo y que hay que hablar de cómo vivir con esto, no de cómo nos vamos a morir de esto, ¿no? Ese es el reto y ese es el tema, ¿no? Yo tengo mi suegro, tiene Parkinson, es una persona ya de 76 años, donde hemos visto que en el último tiempo ha ido… Perdón, hay interferencia y no oímos bien, mil disculpas. Donde hemos visto que ha ido como degenerándose más su enfermedad. La pregunta es la siguiente, mi esposo tiene 43 años, mi temor constante hoy día es que él pueda generar Parkinson. Esto es uno. Dos, mi hijo tiene 2 años y medio y tiene síndrome de Down. También es mi otro temor. En personas con síndrome de Down pueden padecer, digamos, a la edad adulta o joven Parkinson. No, en ninguno de los dos casos. Como les comentábamos, hasta hoy no se ha comprobado que la enfermedad de Parkinson del adulto sea hereditario. El decirle tajantemente que no lo van a tener, no hay forma de asegurarlo. Tenemos básicamente el mismo riesgo y no hay un predictor y no hay un marcador en el cuerpo que nos diga quién va a tener Parkinson y quién no, y en cuánto tiempo, y cómo va a progresar. Desafortunadamente, hasta la fecha no contamos con ello. Y el síndrome de Down es más asociado a cuestiones de demencia que enfermedad de Parkinson. Y eso tampoco quiere decir que a fuerza va a desarrollar algún tipo de demencia. Pero cuando vemos deterioro cognitivo en los pacientes con síndrome de Down en la edad adulta, comúnmente es enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como tal. Está pues, razonablemente bien establecido que los pacientes con Down sí tienen mayor riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. Y hay alguna literatura con respecto a las madres también de los pacientes con Down en este sentido, que no está completamente establecido.
pero tiene que ver precisamente con el defecto cromosómico genético en estos pacientes y algunos de los genes que están involucrados en esto, ¿no? Pero con respecto al Parkinson no lo conocemos. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó